Bien, buenas noches a todos y a todas, colegas, compañeros, compañeras que nos van a acompañar en esta conversación que vamos a tener sobre uno de los temas que está marcando la agenda durante las últimas semanas y que ciertamente el día de ayer, dio un capítulo más en el contexto de una semana bastante convulsionada, de una semana en donde el debate ha estado centrado en el poder legislativo y a propósito de lo que ocurrió el día de ayer con la aprobación de la idea en general del proyecto que busca que los trabajadores y trabajadoras puedan retirar el 10% de sus fondos que están en las AFP. Un proyecto que si bien la misma coordinadora ha señalado que no es la solución definitiva y de fondo con respecto al tema de la AFP, ni siquiera con respecto a una situación estructural para enfrentar la crisis, va en una dirección, en una táctica que es interesante desde el punto de vista que pone en tensión, en jaque, al mismo sistema de AFP como un sistema de capitalización individual, ¿cierto? Con cuyos dineros los grandes empresarios, el gran capital, lo que hace es invertir muchas veces, incluso fuera de la economía nacional. Y se ha abierto un debate con hondas consecuencias que está en desarrollo desde el punto de vista también de lo que hemos conocido hoy en relación al impacto de lo que generó, digamos, su aprobación con votos de parlamentarios que forman parte de la coalición de gobierno, al punto que se está hablando que incluso puede ser leído lo que ocurrió ayer como la derrota cultural más importante de la derecha o el fin, digamos, de la conducción del gobierno de Piñera, porque efectivamente se puso en juego su liderazgo, digamos, como conductor del proyecto de la derecha. Sin duda es una cuestión importante que nosotros tenemos que atender como profesoras y profesoras, pero el día de ayer también estuvo marcado por un elemento muy relevante que nosotros lo habíamos conversado también en el programa del Movimiento por la Unidad Docente, Pandemia Sindical, y que dice relación con la actualización o modificación de la ley de inteligencia. Y con ese propósito hemos tomado contacto con un compañero que es especialista en estos temas, Roberto, quien nos va a acompañar el día de hoy. Roberto Sáez es periodista de la UFRO y magíster en ciencias militares. Roberto, gracias por aceptar la invitación a conversar. Un saludo fraterno. ¿Cómo estás? Gracias, Eduardo. Muy bien, aquí estamos. Bien, durante las últimas semanas se ha puesto en conocimiento que el gobierno, muy astutamente, hay que reconocerlo, incluso yo diría, en el contexto de la pandemia, no solamente se ha preocupado de construir una serie de programas de lineamiento para enfrentar la crisis económica, sino que también, como algunos analistas lo están sosteniendo, se está preocupando de configurar un Estado policial que permita visualizar escenarios de confrontación, de movilización social en el mediano y largo plazo. Dentro de esa estrategia, uno de los elementos centrales está dado por el hecho de que ingresó con un carácter de urgencia una actualización a la ley de inteligencia. Cuéntanos un poquito, Roberto, en qué consiste, esta ley de inteligencia, esta actualización, desde un sentido más general. ¿Cómo está hoy día el escenario regulado con respecto a la ley de inteligencia y cuáles son las principales modificaciones en términos de contenido que está proponiendo el gobierno? Bien, es importante señalar el contexto porque lógicamente ninguna ley se da en el vacío, ¿cierto? Toda ley tiene su contexto, es un propósito, una finalidad, y si bien esta ley fue anunciada ya en la campaña presidencial de Piñera, después, durante el primer año de gobierno, fue resultado de uno de los 5 grandes acuerdos nacionales, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, a la cabeza de Chadwick, y de ahí surgió este proyecto de ley. Sin embargo, después de lo que se entiende como el estallido social, es que se le han ingresado reiteradas suma urgencias para discutir una ley tan importante como esta de forma rápida. Ya van 11 suma urgencias que el gobierno ha presentado para discutir esta ley de forma rápida.
Y si bien el título señala que es una ley que va a modernizar y fortalecer el sistema de inteligencia del Estado, porque tiene muchos problemas, este sistema de inteligencia del Estado, porque más que generar un sistema que se anticipe al futuro, a la realidad futura del país, ha sido durante dictadura, sabemos lo que fue, y durante los años 90, 2000 fue un sistema básicamente para consolidar la estabilidad democrática transicional. Entonces, este título de esta ley en realidad es un poco engañoso porque no viene a resolver los problemas de largo arrastre que tiene la inteligencia, sino como tú mencionabas muy bien, trata de anticiparse y darle mayores capacidades policiales y represivas al Estado y exclusivamente al Poder Ejecutivo para enfrentar una situación próxima que tiene que ver con el proceso constituyente y las diferentes manifestaciones que van a ocurrir en ese contexto. El proceso constituyente, lógicamente, no es solamente una asamblea cívica, es un conflicto abierto de clases, de intereses, de actores, y se van a dar en múltiples escenarios, en las calles, en la opinión pública, en el sistema político, etcétera. Y por lo tanto, las refriegas y las fricciones que van a haber ahí, que en el fondo son pugna de clases por redefinir el carácter del Estado, va a implicar que también la variable fuerza o la variable inteligencia también concurra en esta situación compleja. Y me parece que esta iniciativa parlamentaria que salió está en su segundo trámite, salió del Senado en el verano, este tiempo ha estado un poco estancado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y posteriormente pasa a la sala de la Cámara de Diputados. Pero me parece que es un mecanismo más dentro de un conjunto de dispositivos donde los sectores más reaccionarios de la sociedad que van a tratar de defender este modelo están disponiendo. Hoy día estamos en presencia de la consolidación de grupos reaccionarios profesionales a un nivel superior, con ideas políticas, con capacidades políticas y de otro orden. Hemos visto censuras parlamentarias reiteradas, la censura que sufrió el presidente de la Comisión de Defensa, Jorge Brito, pero también el diputado Núñez, el diputado Hugo Gutiérrez, también del Partido Comunista, que de alguna forma, sin sustento jurídico, han intentado estos sectores poder proscribir a los sectores más críticos dentro del sistema parlamentario. Motivos de persecución y amedrentamiento, funciones policiales a las Fuerzas Armadas en el contexto de catástrofe, un proyecto de infraestructura crítica que dispondría a las Fuerzas Armadas a disposición de la autoridad presidencial y a su criterio, un proyecto de ley que limita la cooperación del Estado y la Corte Penal Internacional, también anticipándose a este escenario, y también una ley que modifica el sistema de compras, porque hace poco se derogó la ley del cobre que financia las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ahora entró en discusión el proyecto de ley que establece los protocolos de compra de armamento y que en última instancia quedan nuevamente a discreción del presidente y de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas sin mucho control civil. Entonces, esta ley es un mecanismo más, como te digo, para enfrentar esta situación que se avecina, y esto es importante aclararlo porque nos compete a todos, les compete también a los profesores, independiente de que estén organizados en un aspecto más sectorial, que tengan sus propias reivindicaciones y problemáticas, pero sin duda por los diferentes articulados de esta ley, también es muy probable de que los profesores puedan verse perjudicados por un sistema de inteligencia más intrusivo, que no tiene contrapeso político ni judicial, y que dispondría a las Fuerzas Armadas para poder realizar operaciones de contrainteligencia contra actores sociales internos, como puede ser, por ejemplo, los profesores organizados del magisterio. Sí. Roberto, antes de entrar un poquito en su vínculo con el magisterio, claro, el proyecto es muy importante en el sentido de poder situarlo dentro de una estrategia más global, integral, de cómo el gobierno está preparando escenarios, ¿cierto? Y no corresponde una lectura que lo limite a una iniciativa en particular, sin coherencia, y tiene su origen, tú bien decías, en un acuerdo, digamos, en donde el principal articulador en su momento implicó que el exministro Chadwick jugara un rol protagónico ahí. El gobierno se aventura a ponerle suma urgencia en este contexto, en un contexto que es complejo, pero me imagino que también que ese acuerdo implicó, digamos, una convergencia de sectores que iban más allá de la Alianza por Chile.
¿cuáles son los ámbitos de apoyo, digamos, político, institucional, que están sosteniendo el contenido de este proyecto y que hacen, a tu juicio, que el gobierno tome la decisión de que en este contexto, digamos, insistir en el contenido, insistir en una suma urgencia? Hay sectores que están más allá de lo que hoy día expresa la Alianza por Chile, que están en esta misma dirección. Mira, es una situación paradojal porque, claro, en su momento hasta actores del Frente Amplio participaron en este gran acuerdo. Sin embargo, claro, fue antes del estallido social y no habían atisbos de que pudiese constituirse como una herramienta directamente coercitiva. Sin embargo, por ejemplo, en el Senado, en la Comisión de Defensa, esta ley se aprobó por unanimidad, con todos los sectores políticos de oposición y gobierno, y de hecho incluyeron algunas modificaciones que son más perjudiciales aún, y actualmente la Comisión de Defensa también ha contado con apoyo de algunos actores políticos que son de oposición, específicamente el Partido Radical. Sorprende, o sea, a nosotros no nos sorprende, pero dentro de las lógicas de los acuerdos de la oposición, la diputada Loreto Carvajal, que censuró, dio el voto para que la UDI pudiese cumplir su cometido de sacar a Jorge Brito de la Comisión de Defensa, porque la UDI alegaba que este diputado es el que le ponía la principal traba para que ellos pudiesen legislar con mayor libertad esta ley. También esta diputada, el momento de votar la idea de legislar, se retiró de la sala y con su ausencia se consiguieron los votos para que esta idea de legislar se aprobara. Entonces también, obviamente, hay sectores de la ex concertación que de alguna forma han estado dando estos respaldos excepcionales para que la ley avance. Pero es paradojal porque también, por otro lado, los diferentes expertos en defensa, que algunos incluso de sectores políticos más relacionados con la derecha, todos los expertos, no hay ninguno que no haya hecho críticas severas a este proyecto de ley, en la cual señalan que estas reformas que se van a plantear no vienen a solucionar en lo absoluto los problemas que viene arrastrando la inteligencia. Entonces, finalmente, insistimos en que esto se entiende como una medida, como un recurso, no sé si desesperado, pero como un recurso a uso y discreción total del Ejecutivo del Presidente de la República para lo que se viene. Y está un poco alejado incluso, como te digo, de las visiones más académicas de la comunidad de inteligencia que ponen sus reparos, porque los principales problemas que venía arrastrando la inteligencia dicen relación con que no existía ningún tipo de integración entre las diferentes unidades del sistema. Yo le he visto a ustedes a veces señalar de que el sistema educacional chileno no es un sistema porque hay una desintegración. En la inteligencia pasa lo mismo. Las diferentes unidades de inteligencia, sea militar, civil o policial, no están integradas ni por objetivo, ni por estrategia, ni por orgánica, ni por sistema informático, nada. No hay una capacidad real de anticipación, no existe una formación técnica profesional donde se preparen funcionarios de inteligencia que hagan carrera, es decir, no son expertos los que hoy día están a cargo de la inteligencia, no existen estrategias únicas y cohesionadoras de las diferentes unidades, y también los problemas del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción o la colusión económica, que han sido los que poco a poco van erosionando la capacidad nacional, tampoco han sido la inteligencia lo que lo ha logrado desbaratar y llevar a la justicia, sino que ha sido, por ejemplo, el periodismo de investigación. Entonces, todos estos problemas que son graves, que son estructurales en el sistema de inteligencia, no son abordados por el proyecto de ley. Entonces, por eso ni siquiera los expertos hoy día dicen que esta ley viene a solucionar estos problemas. Bien, ¿cuál sería el principal concepto que hoy día articula y que le da un sentido a la ley de inteligencia y que estaría siendo modificado por la perspectiva que hoy día el gobierno de Piñera quiere instalar? Por ahí claro. Se ha hablado de que efectivamente se está redefiniendo la figura del enemigo, digamos, en una versión 2.0 de lo que sería la idea de un enemigo interno. Es principalmente claro. Es el concepto articulador de esta nueva, digamos, modificación a la ley de inteligencia. Es una posibilidad, hay por lo menos 7 puntos críticos en la ley que son perjudiciales. Primero, hay una politización excesiva del sistema de inteligencia, porque un sistema de inteligencia debe superar a los gobiernos. Básicamente es que el Estado de Chile tenga capacidades para anticiparse a los problemas que vienen en el futuro, o anticiparse sobre todo hoy día en un sistema internacional que está muy convulsionado, etcétera.
pero hoy día el sistema de inteligencia se pone a disposición del presidente, se politiza, queda nuevamente a corto plazo, queda a uso y discreción de este presidente de la República y no del Estado. Segundo, como tú dices, la definición de contrainteligencia incorpora la amenaza nacional. Y eso es complejo porque finalmente la contrainteligencia entendida como las actividades que realiza el Estado, la inteligencia nacional, para contrarrestar las actividades de inteligencia de actores de estados o de actores externos, hoy día incorporaría las actividades que pueda realizar el Estado y las Fuerzas Armadas para contrarrestar a actores nacionales. Y quizás esto en general no suene tan ilógico considerando de que existen amenazas graves como el narcotráfico que avanza sin contrapeso, que ha copado aspectos importantes de la institucionalidad o del sistema político, y eso podría transformarse, o sea, si hoy día existe una narcocomuna como San Ramón, ¿por qué no podría en un futuro existir un narcoestado? Cosa que sería muy nociva. Pero, por ejemplo, leyes como la última reforma que se hizo en Argentina deja explícito el carácter de las amenazas que se van a contrarrestar. Y dice, por ejemplo, la ley para que regula el sistema de inteligencia, la Agencia Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia en Argentina, prohíbe que la inteligencia pueda intrometerse en el sistema político, en actores sindicales, sociales, etc. Aquí deja abierto a actores nacionales y ya aprobamos nosotros. O sea, queda a criterio del presidente y nosotros ya aprobamos su criterio de un presidente que dispara a matar y sin remordimiento. Por otra parte, se le dan funciones a las Fuerzas Armadas para que puedan tener disposiciones intrusivas a nivel interno, ya no solo externo. Por otro lado, no hay ningún tipo de incorporación de medidas que realicen protección a los datos personales. En quinto lugar, se debilita el rol fiscalizador del Congreso y del Poder Judicial. Recordemos que después de la Operación Huracán se hicieron comisiones investigadoras y surgieron un montón de propuestas para mejorar el control judicial hacia los organismos de inteligencia. Sin embargo, ninguna de esas medidas se incorpora, se deja tal cual, y ya hemos visto que ha sido evidente que el control judicial es escaso y nulo, casi nulo, y el poder parlamentario también hoy día se pone en quórums de 2/3 para que la comisión que controla el sistema de inteligencia pueda convocar, por ejemplo, al director de la ANI. Entonces, eso ya se va volviendo casi imposible. Y por otra medida, y finalmente, como te digo, no hace en ningún momento alusión a una estrategia de profesionalización del sistema de inteligencia donde los funcionarios puedan estudiar, profesionalizarse, especializarse y hacer una carrera, el compromiso con el Estado, sino que hoy día los funcionarios de inteligencia principalmente son incorporados por cuoteos políticos y están al servicio de un presidente, cuestión que es muy grave porque finalmente viene a ser del todo el sistema realmente una herramienta coercitiva a discreción del presidente de turno. Esos son básicamente los 7 puntos críticos que hacen que, de conjunto, este proyecto de ley en realidad sea nefasto, porque justamente el centro de gravedad de estos puntos críticos dice relación con que hoy día las Fuerzas Armadas, los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas podrían realizar contrainteligencia con actores internos. Y sabemos que en percepción de la élite política actual, agentes desestabilizadores de la normalidad democrática, comillas, son actores sociales y o políticos, por ejemplo, como los profesores, como el movimiento sindical, como la juventud, etcétera, cuestión que es sumamente grave porque se generaría una asimetría brutal entre lo que es un comando de inteligencia creado hace muy poco, por ejemplo, en el Ejército de Chile, con lo que puede ser una organización sindical, una asimetría que no tiene, de hecho, en el contexto regional no existe eso en ninguna parte. Sí, es muy importante lo que tú señalas porque efectivamente esta hipótesis de que está en configuración de un escenario de una policía política, más bien, es lo que está en juego con esta ley con esta modificación eventual de la inteligencia, porque uno, digamos, a priori podría pensar, bueno, si estamos hablando de un sistema de inteligencia, dada nuestra historia reciente, la ley de inteligencia y los aparatos de inteligencia están más vinculados a esta idea de represión a organizaciones sociales, a organizaciones políticas que asumen la lucha armada, ¿cierto?, para enfrentar o poner una lucha revolucionaria, etcétera. Pero en estricto rigor tú vienes perspectivado un concepto mucho más ampliado de ley o de acciones de inteligencia que debe tener el Estado. Entonces hoy día, efectivamente, incluso algunos están planteando ya que
se están generando crecientemente indicadores que permiten ir configurando ciertos escenarios de un Estado controlado por el narcotráfico. Ya eso lo vemos en determinadas comunas. Entonces, la prioridad de la inteligencia en el Estado de Chile está precisamente en afinar los mecanismos de una policía política en contra del movimiento social, o bien en desarrollar, digamos, cuáles han sido los principales problemas de la historia contemporánea de Chile con respecto a la inteligencia. Y ahí es claro que uno de los elementos centrales tiene que estar dado por el narcotráfico, que es creciente, que se está tomando poblaciones que están en absolutamente descontrol. Ahí no está operando, o no es el fundamento de esta actualización de la ley de inteligencia, ni tampoco con uno de los elementos más brutales de los últimos años que se han dado a conocer con los casos de corrupción. Incluso al interior de la Fuerza Armada, el general Harvey, del cual tú has escrito algunas columnas, ¿cierto?, que denuncia los casos de corrupción al interior de la Fuerza Armada, y precisamente una acción de esa naturaleza, digamos, es castigada derechamente por el actual ministro del Interior, lo llama a retiro, y pareciera ser que efectivamente todas esas acciones que un sistema de inteligencia en un Estado democrático, que deben ser preocupación también, ¿cierto?, por parte de los gobiernos, hoy en día no son la prioridad. Hay guante blanco con esas problemáticas y se está poniendo un foco evidentemente en un sistema de inteligencia mucho más de policía política que permite enfrentar lo que viene. Y una cuestión que no es nueva. Yo estaba leyendo estos días un texto, digamos, de lo que pasa con la historia de los profes, y quisiera leer aquí, y animo a quienes nos están siguiendo que puedan compartir algunas reflexiones o preguntas. Esto se sitúa en un contexto de lo que fue la disputa por la Constitución del año 25. Los profesores y profesoras en ese entonces, aglutinados en una de las organizaciones de mayor vanguardia, de mayor avanzada, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano, así por lo menos lo definía el gran intelectual peruano Mariátegui, estaban dando una ardua batalla por crear un nuevo sistema educativo, y en uno de los diálogos que tuvo con el presidente de aquel entonces, Alessandri, señalaba lo siguiente. Alessandri dice: es el gobierno el encargado de explicar las leyes sociales y no a ustedes, los profes, porque su labor está en la escuela y nada más que en la escuela. Ustedes han constituido un Estado dentro del Estado, y su club, la organización de los profes, es un centro donde se reúnen toda la gente que sustenta principios disolventes. Es muy interesante el concepto, principios disolventes de la nación, en donde se me ataca diariamente al presidente. Tengo la mesa llena de partes que me trae la policía. Y esta es notable, digamos, esta última afirmación. Dice: es increíble que los maestros de mi patria haya que tenerlos constantemente vigilados por la policía. Repito, es increíble que los maestros de mi patria haya que tenerlos constantemente vigilados por la policía. Esto lo dijo un expresidente de Chile, digamos. Entonces, cuando hoy, en 2020, tenemos una ley de inteligencia que se sitúa en un contexto de ascenso de la movilización social, popular, del pueblo trabajador, post-octubre, y que va reconfigurando un escenario de un enemigo interno, como tú bien señalabas, que perfectamente le cabe, digamos, esa figura a un dirigente, es perfectamente, digamos, cuestionable, y es un tema que también merece la preocupación de todos los profesores y las profesoras de Chile, digamos. No es un tema que está fuera, digamos, de nuestra competencia. No es que los profesores tengamos que preocuparnos de desarrollar nuestras labores al interior de la escuela, como persistentemente planteaba Alessandri, sino que también cuestiones como esta tienen que ver con una discusión sobre la autonomía, la libertad de organización sindical que tienen los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo también con el concepto de sociedad que se va desarrollando. Entonces, es un tema que es bastante, digamos, persistente pareciera ser en la historia de Chile. El día de ayer tú mencionaste que había ocurrido algo muy interesante, porque la UDI, digamos, saca a Brito, que estaba en la presidencia de la comisión en la Cámara de Diputados. ¿Por qué crees tú que insiste en esa jugada, y cuál sería lo que viene luego de esa decisión en donde Brito sale en la presidencia
digamos, en la administración de lo que está pasando hoy día en el Parlamento? ¿Cuál es el gran impacto de esa decisión y cuáles son las consecuencias que se podrían derivar de aquello? Claro. Mira, es bastante interesante porque la defensa nacional, a ser un bien público absoluto intangible, uno no come defensa, no se viste con la defensa, entonces por lo general por la élite política ha sido dejado, como no da voto, no rinde electoralmente, entonces está dejado en el último lugar de la discusión, y además la defensa nacional se planifica a largo plazo, y sabemos que el paradigma neoliberal de la política es pensar en el hoy y no en el mañana. Entonces siempre la Comisión de Defensa fue bastante tranquila, los proyectos pasaban sin ningún tipo de cuestionamiento. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, con el rol que ha jugado Jorge Brito en ese lugar, se ha puesto, por ejemplo, prudencia en aquellas leyes que tiene que ponérsele prudencia. Y en ese sentido, por el interés de querer legislar en esta materia con la suficiente prudencia, con escuchar a expertos, a escuchar a organizaciones sociales, se contrapone directamente con la urgencia que tiene el gobierno de poder disponer con este aparato legal ya ahora, porque si uno observa cómo se ha estado configurando este último mes el sistema de inteligencia, en el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y en las Fuerzas Armadas está todo listo para que se apruebe la ley y se pongan a operar. Pusieron a un director nacional de inteligencia que viene de la Armada de Chile, por primera vez se pone un militar en la cabeza de la ANI. Este hombre trajo a los suyos, sacó a los civiles, comenzó a militarizarse los puestos de conducción de la ANI. El Ejército de Chile creó una organización nueva, que es el Comando de Inteligencia, que es una organización que es operativa. La Dirección de Inteligencia del Ejército, el DINE, era una dirección básicamente que entregaba líneas a los diferentes órganos, unidades de inteligencia en el país. Sin embargo, hoy día tenemos un comando de inteligencia, que esto es sumamente complicado. Por otra parte, se desarrolló una estrategia nacional de inteligencia por parte del nuevo explica un poquito más esa idea. Discúlpeme que te interrumpa. ¿Sí? Sería importante aclarar un poquito más esta idea de que efectivamente se pasa de caballeamiento, ciertos orientadores, a una idea de comando que sería más operativo. ¿Qué implicaría en concreto esto, digamos? Lo que pasa es que la inteligencia militar básicamente no solamente levanta información, también puede, dentro de la concepción de la inteligencia están las operaciones de información. Es decir, el abanico es muy grande porque la inteligencia, para hacer una diferencia, tenemos tres tipos de inteligencia: inteligencia policial, inteligencia civil e inteligencia militar. La inteligencia policial, que es, por ejemplo, la que se descubrió después del Paco Leaks, que hacía seguimiento, por ejemplo, a dirigentes sociales, es una inteligencia que lo que busca principalmente es generar material probatorio para llevarte a la cárcel. La inteligencia civil genera conocimiento para que el presidente pueda tomar buenas decisiones. Okay. La inteligencia militar, el abanico es mucho más amplio, porque puede generar operaciones de información, operaciones de influencia, operaciones encubiertas, atentados de bandera falsa, secuestro. Y ahí quisiera no seguir explayándome, pero es actividad, es contrarrestar, es a través del ámbito de la inteligencia realizar operaciones especiales para contrarrestar a un enemigo. Entonces no es análisis y no es para llevarte a la cárcel, porque es básicamente, en términos muy simples, la acción de inteligencia operativa para anticiparse a tu accionar y, comillas, aniquilarte antes de que tú hayas logrado cumplir tu objetivo. ¿Se entiende? Es, por ejemplo, antes de que el movimiento popular logre realizar las transformaciones democráticas, ojalá frenarlos antes de que eso ocurra. Y eso es muy grave, porque teníamos una dirección de inteligencia que orientaba, porque obviamente toda unidad militar tiene un ámbito de operaciones, de logística y también de inteligencia, y entregaba los lineamientos generales, pero hoy día tenemos una unidad centralizada y operativa. Y eso no estaba, pues se creó hace muy poquito se incorporó, como te decía, un militar a cargo de la ANI, este militar trajo a su gente, etcétera. Hay un montón de otros detalles donde básicamente lo que quiero decir con esto es que está todo listo para que la ley se apruebe. ¿Se entiende? Es como, hoy día se necesita sacar la ley para que solo falta la legalidad, digamos. Exactamente. Entonces, esa urgencia choca con los frenos que se ha puesto por parte de Brito y ese sector en la Comisión de Defensa. Y por eso hoy día tenemos a una UDI que simplemente sin ningún tipo de argumento, porque no existe ningún argumento
de peso. Simplemente se reunieron los votos y se censuró a Jorge Brito y ya no es presidente de la comisión, por lo tanto, los tiempos hoy día los va a poner otro. Y así van a poder legislar esta ley con sus propios tiempos. Sí. Ayer ocurrió un hecho también re importante, no sé si lo pudiste ver en las redes, que el alcalde Jadwe fue seguido por más de una hora aproximadamente, por un auto civil, y lo relevante es que cuando se hace la denuncia y el fiscal logra, ¿cierto?, dar con el responsable era un agente civil vinculado al ejército, y por tanto uno hace suponer, bueno, ¿cuál es el grado de autonomía? Ese sujeto estaba actuando en el marco de una acción que el ejército definió, estaba utilizando, digamos, ese auto o al amparo de un proyecto político, por decirlo así, del cual forma parte al alero o paralelamente a sus funciones en el ejército. ¿Cuál es el grado de autonomía que pueden tener incluso los agentes en ese sentido? Entonces deja muchos ámbitos abiertos, digamos. ¿Cómo podría leerse, digamos, esa acción en el contexto de lo que estamos conversando? Es complejo. Mira, bueno, el ejército sacó una declaración, dijo que no, esa persona no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas, etcétera. No, yo creo es que lo que tiene que decir, po. Sí, claro. Es un comentario, un comunicado lamentable en todo caso, porque deja ver ahí una crítica, porque el comunicado del Comité Central del PC dice, solamente informa, y que el tipo que realizó esta acción dijo ser funcionario civil del ejército. Dijo ser, no es que no, el Comité Central del PC no afirmó. Sin embargo, el comunicado del ejército fue como bastante enfático contra la declaración del PC, entonces es una cuestión inaudita. Hoy día creo que estamos asistiendo a fenómenos que ya dan cuenta justamente de que la situación se está volviendo cada vez más compleja. El problema aquí radica en que en el sistema, y quería enlazarlo con lo que comentamos anteriormente, de que por qué, por ejemplo, incluso desde Alessandria hasta acá esta situación se ha mantenido y por qué el gobierno no se puede hacer cargo de la situación. El problema es de base. El sistema de defensa nacional no tiene realmente un control civil. Hemos visto que, o sea, es una vergüenza nacional que todos los excomandantes en jefe del Ejército de Chile estén procesados. Si no es por corrupción, es por lesa humanidad. No existe ningún otro ejército en la región, y yo me atrevería a decir en otros continentes, que tengan ese nivel de vergüenza donde todos los excomandantes y jefes hayan sido tipos que les guste el dinero fácil, que les guste el lujo. En definitiva, que no tenga el porte militar porque es una persona que puede ser rápidamente permeable por el lujo, por el dinero, por lo material. Entonces, eso devela que no hay control civil por una parte, y por otro lado, la institución del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de cada una de las ramas, también está obsoleta. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas debiese ser el presidente de la República, sometido a control civil, ciudadano, como queramos, pero la institución de comandante en jefe lo que hace es que le entrega una autonomía política y de planificación estratégica y de lineamiento operacional total a cada rama de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto operan con total independencia. Podría, tal vez, bueno, si no ocurrió en esta oportunidad que el ejército efectivamente realizó esta operación con el alcalde, desde el punto de vista del sistema de la defensa nacional, podría darse. Y a mí me parece que efectivamente el problema es de base en el sentido de que en esta institucionalidad, en este régimen neoliberal, va a ser imposible que la defensa nacional se modernice al nivel que tiene que hacerlo. Porque, por un lado, muchos compañeros, analistas, ¿cierto?, plantean de que estamos llegando a un momento de saturación del patrón de acumulación neoliberal en el plano económico, pero en el plano político también. Desde la ciencia política observamos que existe un nivel tal de fragmentación al momento de administrar los diferentes instrumentos del poder nacional, en donde el presidente ni siquiera tiene hoy día la capacidad de vincular, como debiese ser, las relaciones internacionales, las relaciones exteriores con la defensa nacional. Son diferentes instrumentos que hoy día no pueden ocuparse. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto nacional, porque no hay estrategia política, porque toda la acción política está pensada en el corto plazo, en el mañana, en sacar el mayor rendimiento electoral y rápido. Entonces no se puede planificar, no se puede proyectar a largo plazo, y por lo tanto, desde el punto de vista de la gobernanza neoliberal, no existe ninguna posibilidad de que la defensa nacional tenga que ocupar el rol que tiene que cumplir, y que es justamente lo que hablábamos de antes, ¿no es cierto?, de poder, por lo menos hoy día,
atacar los principales problemas que erosionan el Estado y a nuestra juventud, a nuestra sociedad, pero que va a ser también un desafío fundamental para mañana, porque si nosotros hoy día estamos buscando un cambio constitucional, un cambio de sistema político, tenemos que pensar y repensar aquella variable que por lo menos asegure y dé garantía de irreversibilidad de los procesos de cambio, porque tenemos en la región un montón de procesos políticos de soberanía nacional o progresistas que, por ejemplo, en Bolivia en 48 horas fue desmoronado, donde las Fuerzas Armadas fueron fundamentales. En Brasil, a través de una guerra legal, la presidenta fue destituida a través de un golpe blando. En Ecuador, la inteligencia norteamericana, por dentro del gobierno, simplemente después se desmanteló todo el proceso que se había realizado con Rafael Correa, el golpe blando que se le hizo a Lugo, etc. Entonces, los procesos de cambio tienen que perspectivar una variable que asegure que sean irreversibles, tienen que tener su propia concepción de seguridad nacional, su propia doctrina militar, y eso tenemos que pensarlo desde ya. Pero también esta nueva ley de inteligencia abre otro desafío que quizás no es tan de mediano plazo, sino que es inmediato, y que tiene que ver con que, por un lado, debiésemos todos nosotros sumar fuerza independiente política entre nuestro propio sector, pero sumar fuerzas como un solo vector para sabotear esta ley, que esta ley no puede ver luz, porque estaría dotando de herramientas militares a nuestro adversario para oponerlas a nosotros mismos. Y en ese sentido, el problema, por ejemplo, si queremos decirlo, el problema militar que se le ha planteado a las masas durante lo que fue de octubre a marzo, era básicamente, tenía que ver con la disputa del espacio público, la violencia policial, y cómo las masas de alguna forma fueron sobrepasando esa situación. Pero en unos meses más vamos a tener en realidad un problema que es mucho más complejo, porque es silencioso, porque ataca con inteligencia, y en donde, por ejemplo, mañana perfectamente Eduardo González, dirigente nacional del Magisterio, podría ser considerado una amenaza a la seguridad nacional, y podría tener a instituciones militares tras su cabeza. A Manuel Guerrero, compañero profesor, no le hicieron lo que le hicieron por terrorista. El compañero cayó porque era considerado un agente desestabilizador para el régimen político de ese momento. Entonces, en ese momento está considerado como una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, si revisamos nuestro concepto de seguridad nacional, que está amparado bajo la visión de Jaime Guzmán, donde él mismo tiene sus planteamientos bastante doctrinarios al respecto, la situación es bastante compleja, y me parece que es importante, como te decía, también, aparte de repensar la defensa nacional en un futuro a mediano plazo, cómo saboteamos la ley primero, y segundo también, cómo somos capaces, los movimientos sociales, de incorporar elementos del pensamiento estratégico militar que nos permitan, por lo menos, conocer cuáles van a ser los métodos que va a ocupar nuestro adversario para contrarrestar nuestra influencia. Porque ya no van a ser solamente los carabineros en las calles frenando las manifestaciones, ahora va a ser de otra forma. Y eso tenemos que estudiar, tenemos que conocer esos métodos, por lo menos para poder superarlos y poder cumplir nuestros fines, nuestros objetivos, que son de transformación social, política, y que tiene que ver justamente con todo lo que dice el Ejecutivo que va a hacer con esta ley de inteligencia, pero que no hace, que tiene que ver con resguardar nuestra integridad como país, como nación, como población, etcétera. Sí, bueno, estamos conversando con Roberto Sáez, periodista, magíster en ciencias militares, sobre este escenario de configuración, de ajuste de una agenda represiva que implica necesariamente, desde la perspectiva del gobierno, ajustar la ley de inteligencia. Están en eso, una ley de inteligencia que promueve cambios significativos, muy, muy relevantes de aquí en adelante, en donde fundamentalmente se enfoca, yo diría, o enfatiza en los conflictos sociales, los conflictos civiles que se pueden y seguramente se van a seguir desarrollando a propósito del escenario que se abre en octubre. Esa opción, esa definición de poner los recursos, de poner los énfasis ahí, implica el abandono de otros elementos que son centrales en la actual sociedad, como el combate derecho a la corrupción que se ha dado al interior del contubernio entre la clase política y los empresarios, una corrupción que se ha alojado también incluso al interior de las Fuerzas Armadas, que en donde no hay señales claras de combate, en donde sí una ley de inteligencia podría efectivamente abordar esos temas. Esta definición de poder criminalizar y perseguir
ya no solamente en términos de levantamiento de información, sino en términos operativos, como estaba planteando Roberto, con nuevas unidades, ¿cierto? Implica también un abandono o poner en segundo término la lucha en contra del narcotráfico como elementos centrales de una actualización de la ley de inteligencia. Entonces, cuando estamos hablando de una modificación que pone el foco en una determinada dimensión social y, por tanto, política alojada en los movimientos sociales, no es descabellado pensar que lo que se está configurando es precisamente la idea de una policía política que va a perseguir, ¿cierto?, a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales que han estado por años, digamos, en una lucha por una transformación de esta sociedad absolutamente desigual. Llama mucho la atención el dato que tú entregaste con respecto a lo que pasó con el alcalde ayer. Yo no tenía y no conozco lo que fue la respuesta de la Fuerza Armada, del Ejército, pero si bien te entendí, creo que es extremadamente preocupante ir al martes, porque se está configurando desde un discurso, desde la institucionalidad del ejército, ¿cierto?, en contra de una posición política que yo efectivamente comparto contigo. Lo que hizo la declaración del Partido Comunista describe hechos, no hace una afirmación, ni lo vincula, es muy cuidadoso, pero se está configurando un discurso, digamos, anticomunista, antimarxista, o más que configurar, digamos, lo está ahora a través de una vocería institucional combatiendo, digamos. Y eso es muy peligroso porque efectivamente cuando uno revisa lo que fue la historia de la dictadura, digamos, para la doctrina de la seguridad nacional, el enemigo interno puede ser un marxista, puede ser a lo mejor un cristiano, puede ser, digamos, incluso aquel poblador, trabajador, trabajadora que ni siquiera asume conscientemente una perspectiva doctrinaria e ideológica, y su vocación es decir, yo quiero vivir una sociedad más justa y quiero organizarme y luchar, así de simple. Ese sujeto común y corriente, ese compatriota común y corriente, cabe perfectamente bajo estas normas, digamos, doctrinarias que hoy día se comienzan a configurar y que ciertamente dan cuenta de otro elemento que tú señalabas que es muy relevante de la situación actual. Hoy día el Estado neoliberal, ¿cierto?, ya no está descansando única y exclusivamente en su dominación en base al consenso, en base a una legitimidad. Eso se ha estado impugnando, los dogmas que le dieron vida hoy día están en cuestionamiento. En la educación se cuestiona la educación de mercado, se instala la idea de la educación como un derecho social. En el tema previsional, hoy, ayer y hoy, entiendo que hace muy poco se aprobó en la comisión la idea de seguir legislando el retiro del 10%. Esos elementos dan cuenta que ese ideario de tipo de sociedad que ha sido denominado neoliberal se está desmoronando. Y cuando ese ideario cultural ideológico se comienza a desmoronar, históricamente los sectores dominantes echan mano a otros mecanismos para poder mantener, digamos, su estado de privilegio. Y esos mecanismos tienen que ver con fortalecer las lógicas autoritarias, represivas, y en ese sentido la ley de inteligencia cumple un rol fundamental. Claro, Tú bien decías, lo de ayer, a mí me parece que lo de ayer es muy sensible, el tema del 10%, porque sabemos que el sistema FP tiene un poder tremendo en nuestras sociedades, si no la viga maestra de este modelo económico especulativo, ¿no es cierto? Y justamente, bueno, Marx plantea en el Manifiesto Comunista que la lucha de clases muchas veces está soterrada y otras veces se expresa de forma franca y abierta. Y me parece que durante muchos años la oligarquía ha utilizado el concepto o la conceptualización de las clases medias como el resorte que amortigua justamente la confrontación entre explotados y explotadores. Y ayer lo que pasó fue que ese resorte se rompió. Y las clases medias, o sea, las clases medias se van desdibujando, se van desapareciendo y la sociedad se va simplificando en dos grandes clases. Sin ese resorte, esa amortiguación social que es las capas medias. Entonces, nos aproximamos vertiginosamente a escenarios donde la confrontación dentro de la sociedad chilena va a ser mucho más explícita, mucho más abierta, y en eso me parece que el otro bando se ha anticipado, tiene una lectura correcta del escenario desde el punto de vista que se está apertrechando, está mejorando capacidades, está haciendo todos los mecanismos legales que tiene que hacer para responder
como solamente un grupo reaccionario podría hacerlo, defender un modelo criminal, un modelo que no da respuesta a nuestras necesidades, nuestras aspiraciones como pueblo, pero que si es mediante la fuerza, el mecanismo que tengan que utilizar para poder defender ese interés, lo van a hacer. Y eso me parece que es sumamente importante que dimensionamos la magnitud del momento que estamos viviendo, para defender desde nuestra integridad física nuestras organizaciones sociales y también poder también defender sobre todo el campo de la batalla de la idea, poder configurar ideas, proyectos que permitan efectivamente materializarse en un cambio constitucional efectivo. Está todo, no sabemos qué va a pasar, está todo en veremos, pero efectivamente la clase dominante ya se adelantó y la variable fuerza, la variable represión, la variable violencia estatal, ya la está configurando para disponerla en virtud de esta confrontación que podría venirse en un futuro próximo. Bien, así es, Roberto. Bueno, vamos ya a ir finalizando este tema de conversación sobre la actualización, la modificación de la ley de inteligencia, que ya decíamos, no es un tema ajeno al mundo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Se está poniendo la brújula en aquellos que estamos organizados, en dirigentes y dirigentas sindicales que vienen cumpliendo un rol de fortalecimiento de las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Eso de aquí en adelante, con esta actualización de la ley de inteligencia, si es que se aprueba en el Parlamento, van a estar en la mira con toda una legalidad y una institucionalidad práctica que va a perseguir sus funciones bajo una idea de que efectivamente son eventuales amenazas a la seguridad nacional interna, y no solamente por una cuestión sectorial, el tema es importante, ya lo decíamos, sino que por el derecho que nos asiste a los docentes y a los trabajadores y trabajadoras de la educación de poder entrar en el debate de cómo se configura un Estado, de cómo se configura un sistema de inteligencia que efectivamente tiene que ver con una dimensión más social y amplia, el derecho del ciudadano que tenemos los profesores y las profesoras. Entonces queremos agradecerte, Roberto, por darte el tiempo a conversar este tema, y nos vamos con la tarea ciertamente de poder seguir generando todas las acciones que permitan ir presionando para que este proyecto no se apruebe en el Parlamento. El día de ayer la derecha hizo una maniobra táctica donde saca a Brito de la comisión, pero entendemos que quedan aún espacios de discusión y por tanto es muy relevante que las organizaciones se pronuncien, que se informe este tema. Lamentablemente no ha estado, digamos, en el centro de lo que está ocurriendo. Son muchos los temas, muchos los espacios que uno tiene que ir abordando, pero es un tema de primera necesidad porque se relaciona directamente con los desafíos que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Aquí cuando se termine la cuarentena, porque en algún momento va a tener que ocurrir, digamos, y se retome la movilización, este elemento tenemos que ir desactivándolo desde allá. Así que queremos agradecer a todos quienes nos siguieron en esta conversación e invitarnos a informarse sobre lo que está ocurriendo con esta ley y a impulsar acciones, que los sindicatos se pronuncien, saquen declaraciones, gestionen, presionen a los parlamentarios, que el Colegio de Profesores, que ya lo está haciendo, que en sus distintas filiales también. Hay que mostrar una capacidad de organización que presiona y denuncia este tipo de acciones políticas que van en directa relación con defender los intereses de una minoría que tiene secuestrado, digamos, todos los bienes nacionales y ha sustraído, digamos, nuestros derechos sociales convirtiéndolos en mercancía. Entonces, Roberto, muchas gracias por estar conversando con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Vamos a ir monitoreando lo que pasa y te vamos a ir invitando. Saludos, que estén muy bien. Gracias, chao, chao.